Feliz sábado, hermanos. Siempre es un honor, una responsabilidad que yo lo tomo de parte de Dios, no de parte de quien me invitó, sino de parte de Dios. Y es una responsabilidad siempre porque, aparte de que el primer beneficiado es uno, porque tiene que alimentarse y tiene que orar mucho y tiene que pedir perdón por tantas cosas que comete uno, porque ni aún así somos dignos de presentar su palabra. Y ahora que la vamos a abrir, y como yo la llamo Tierra Santa, así como a Moisés tuvo que quitarse las sandalias, vamos a quitarnos preocupaciones, distracciones, problemas que traemos. Vamos a dejarlos allá afuera. Vamos a entrar en Tierra Santa. Vamos a abrir las Escrituras. Los invito para orar y podernos conectarnos con Dios. Bendito Dios, Padre, Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es su nombre. Nuestro Dios, le suplicamos el bautismo del poderoso Espíritu Santo. Le suplicamos, Señor, que al entrar en Tierra Santa, ayúdenos a oír su palabra y a tener espíritu de discernimiento y a ponerlo en práctica. Y que al salir de este santo lugar, seamos como los caminantes de Emaús, que su corazón ardía cuando se abrieron las Escrituras, cuando el Maestro, Cristo Jesús, entró con su palabra en el corazón de cada uno de ellos. Que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado. Amén. Hermano, no sé, los que tienen también la costumbre de que los inviten a predicar, no sé si les pase seguido. Pasan los días y andas inquieto cuál tema es. Y quisiéramos que Dios nos dijera en voz audible, es este. Este era el tema que traía. Y eran las 12 de la noche y estaba preparando otro. No sé si te acuerdas que te había dicho, Diego, el título. Bueno, es este. Todavía no entro de lleno a la tecnología nueva, ¿verdad? Sé que los demás traen tablet. Yo todavía es así. Incluso cuando daba profecía, yo era feliz con un pizarrón y un gis. Pero ya después que era por PowerPoint y transmitirlas, como que eso me costó bastante. Bien, mis hermanos, espero que la incomodidad que traía de cuál mensaje haya sido del Espíritu Santo. La historia es de Naamán el leproso. Y nos vamos a basar en 2 de Reyes capítulo 5. Como introducción, déjeme decirle como contexto, el rey de Siria, Ben-Hadad, había tenido conflictos con Israel, guerras con Israel, y en esas guerras murió el rey Acab, rey de Israel. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, en esas guerras con Israel, fue cuando murió el rey Acab. Tiempos de Elías, ¿se recuerdan? Después Elías le pasa la estafeta a Eliseo. Todavía no es la primera. Es donde viene el título y la cita bíblica. Pues bien, mis hermanos, pasó el tiempo. En la parte blanca de abajo, ahí donde le puedes dar clic. Sí. No. En la misma presentación de la primera, si tú le das clic, en la parte de abajo va a aparecer un play.
¿No les aparece? Está bien. Entonces pasó el tiempo, mis hermanos, y ahora son tiempos de Eliseo. Es donde se desarrolla esta historia. Los sirios, con Naamán como comandante en jefe, dice el versículo 1 de 2 Reyes 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él, y miren cómo dice, había dado Jehová salvación. Fíjense cómo dice la escritura. Había dado Jehová salvación a Siria. Suena raro, ¿no? Le había dado salvación contra el pueblo de Israel. Bueno, Dios sabe por qué. Había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y déjenme decirle, mis hermanos, que si hacemos una comparación de este hombre con el joven rico, son muy parecidos. El Antiguo Testamento, Naamán el leproso, con el joven rico del Nuevo Testamento. Usted lo puede encontrar en San Mateo 19:16. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y se desarrolla la historia así. Pero, ¿por qué son semejantes? Porque ambos gozaban de riqueza, de honores. El Naamán era famoso, era muy famoso entre las tropas, era muy estimado. Pero tiene algo que lo que tenemos tú y yo también. Todo ser humano tiene lo mismo. Me gustó una canción de Nelson Ned cuando se hizo cristiano. Escribió varias canciones. Y una de ellas tenía que ver con el amor. Y dice él, somos carentes. Un carente, otro carente. O sea, alguien que carece de algo, otro que carece de algo, alguien que carece de algo, pero todos somos un carente. Y dice en su canción que un carente busca a veces la felicidad, pero la busca con otro carente. Nunca va a encontrar el amor, nunca va a suplir su necesidad con el amor de otro carente. Jamás. Porque el otro carente piensa que completa su felicidad con el carente que ha escogido. No. Siempre habrá algo que vas a carecer. Porque el amor humano es egoísta. Y el amor humano ama a quien me ama. Es muy difícil que ames a quien no te ama. Es muy difícil que ames a quien te odia, a quien te menosprecia. El amor humano nunca va a encontrar ese carente, que el amor de otro carente le supla sus necesidades. Siempre estaremos como carentes. El único que suple el amor mío, mi carencia, es el amor divino. Porque el amor divino no es un carente, no carece. Porque Jesús no es el amor. Jesús no da amor. Jesús es amor. No es alguien que proporcione algo, no. Él se proporciona. Él se dio completamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? ¿Que a quién nos dio? No nos dio el amor de Jesús.
nos dio el amor que es Jesús. ¿Me explico? Ese amor es el único que suple mis carencias. Un carente nunca le va a suplir la carencia a otro carente. Lo único que suple es el de allá arriba, el divino. Este hombre es un carente. El joven rico es un carente. Ambos padecen del mismo problema, que quizás quisiéramos tener algunos, ¿no? Ser ricos. Ser ricos. Pero como decía Rigo en la lección, cuando tienes mucho, cuando te va bien, te olvidas de Dios. Y yo siempre he pensado, bueno, casi siempre voy en contra de los pensamientos, casi siempre ando en contra de todo. Me dijo un amigo allá, típico mexicano, y le digo, no, discúlpame, pero no. El típico mexicano vota por el PRI, yo no. El típico mexicano es guadalupano, yo no. El típico mexicano ahí en el norte le van a otros equipos, yo no. Entonces, mi hermano me dijo un primo una vez, eres tan Contreras de nacimiento. O sea, todos somos católicos y tú. Bueno, le dije, ¿te acuerdas que nuestros abuelos eran adventistas y tíos? Y ustedes de pequeños iban a la iglesia. Entonces, mi hermano, este hombre en el Antiguo Testamento, Naamán, es un carente, pero miren lo que tiene. Tiene una vida vacía, porque es rico. Bueno, les decía que no pienso solamente que el que tiene muchas riquezas, entonces se olvida de Dios. Déjenme decirles que también el pobre en extremo se aparta de Dios. ¿O creen ustedes que el porque es pobre más se acerca a Dios? No. También puede maldecir a Dios, puede renegar, puede echarle la culpa de todo. Somos seres humanos. Entonces somos carentes. Naamán, aparte de estar vacío, tenía una enfermedad. Era leproso. Leproso, mis hermanos, era una sentencia de muerte. Escuchar esa palabra para aquel tiempo era una sentencia de muerte. Primero, las leyes religiosas demandaban que tenían que apartarlo y tenían que andar gritando inmundo. ¿Para qué? Para que no te me acercaras, porque me contagiabas. Inmundo, inmundo. Solamente, no, mucho peor, solamente Jesús se atrevía a tocar a un leproso y lo sanaba. Pero los demás, mis hermanos, se tenían que huir y tenían que andar gritando, leproso, leproso, inmundo. Y vivían una vida de pobreza, de mendicidad. No me explico, yo creo que por el entorno religioso, acá en Siria, a Naamán le permitían todavía andar en contacto con todos, porque era el general. Pero si hubiera sido en Israel, las leyes judías lo hubieran apartado. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, le faltaba a este hombre una cosa: pureza. Era impuro, estaba enfermo. ¿Quiere pasar la que sigue, por favor?
Resulta, mis hermanos, que incursionaron después de esa guerra que le digo de Ben-Hadad contra el rey Acab. Pasó mucho tiempo, pero las bandas de Siria iban e incursionaban en algunos pueblos de Israel, y en algunas de esas incursiones se trajeron algunas personas. Entre ellas se trajeron una niña. Yo me imagino que se trajeron más niños, pero una de ellas le tocó estar a los servicios de la esposa de Naamán. Hay un versículo que se menciona mucho siempre en los departamentos infantiles, y cuando se hace el 13º sábado constantemente se menciona. ¿Saben de cuál estoy hablando? Ese: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, allá va mi defecto. No creo, mis hermanos, que como comúnmente se cree, que tú le vas a instruir en el camino y el niño o joven adulto jamás se va a apartar del evangelio. Creo que es al revés. No, porque ¿cuántos hogares oran por un hermano que se alejó, un hijo que se alejó, que ya no está en la iglesia? ¿Cuántos no oran? Si fuera así como comúnmente se cree, que le instruyes y ya nunca se va a apartar del camino, no es cierto. No, lo que no se va a apartar de él es el camino, no él del camino. ¿Me explico? Nunca se le va a olvidar la enseñanza que recibió. Nunca se le va a apartar los principios que recibió en el hogar y en la iglesia. Es el camino el que no se va a apartar de él, no él del camino. No sé si compartan mi opinión, pero es el evangelio el que no se aparta. Siempre va a estar ahí, siempre, mis hermanos. Y aunque termine como el hijo pródigo, allá en el lodo, iba a decir la palabra porque le tienen tantos nombres a esto, ¿no? Iba a decir cochino, marrano, pero ya lo dije. Y aunque esté ahí, en pecado, en podredumbre, ¿está apartado del evangelio él, sí o no? Él sí. ¿El evangelio está apartado de él? No. Es el camino el que no se ha apartado de él. Y en algún momento él volvió en sí. En la casa de mi padre, en la iglesia, aquí. Un paréntesis. Esta casa no es tuya, no es mía. No puedo hacer lo que yo quiera, andar como yo quiera. Es la casa de Dios. Así como si tú llegas a mi casa, no vas a poder hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Luego nosotros en los hogares jamás, casi nunca, le mostramos la recámara matrimonial a las personas. ¿Hasta dónde llegan? La sala y si acaso la cocina, ¿no? Pero que venga a los cuartos o así, solamente alguien de mucha confianza. ¿Sí? De mucha confianza. Entonces, mis hermanos, no hace lo que él quiera. Esta es la casa de Dios. No hago lo que yo quiera. Hago lo que Dios pide. Porque es la casa de Dios. No es mi casa. No es tu casa. Por eso es que cuando andamos en otros lugares y vemos iglesias adventistas del séptimo día, el corazón nos salta porque nos sentimos como en casa. ¿En casa de quién? De Dios. En casa. Entonces, mis hermanos, la niña llegó. La niña trae principios del hogar. La niña trae las enseñanzas de sus padres. La niña ha almacenado, el camino está en ella, porque la apartaron del camino.
Y ahora lo que ve son costumbres paganas, costumbres idólatras. La que sí. Son costumbres paganas o no. Comidas que no comía. Sacrificios a ídolos. Oraciones o rezos o hacia ídolos. Y me imagino que en el hogar había estatuas, efigies, no sé, de ídolos. Pero el camino no se apartó de ella. Entonces, la esposa de Naamán vio que esta niña era especial. ¿Ustedes creen que no lloraba en las noches por su hogar? Sí. ¿Creen que no sufría el que lo hayan separado de sus padres, de sus hermanos, de su pueblo? Sí. Sí. Pero esta niña no tuvo, como algunos dicen y adoptan un refrán, a donde fueres, haz lo que vieres. No es cierto. Bueno, no les digo que ya por naturaleza siempre digo que no a todo. No es cierto. Tú no tienes que hacer lo que otros hacen. Tú siempre vas a ser un hijo de Dios, donde quiera que estés. ¿Sí? No vas a hacer lo que otros hagan, porque mis compañeros en la escuela no oran y a mí me da pena orar con ellos por los alimentos. No, señor, no, señorita. Tú eres un hijo o una hija de Dios. No vas a hacer lo que otros hacen, porque los otros lo hacen. Usted siempre tendrá el camino en su corazón. Entonces, la niña, mis hermanos, ella mostraba bondad con sus enemigos. ¿No le habían enseñado eso sus padres? ¿No enseñaba eso Jesús? Qué difícil es, ¿verdad? Poner la otra mejilla. Mejor yo le doy en su mejilla, ¿no? Y la niña mostraba bondad, mostraba cariño para las personas. Pero un día vio que había tristeza ahí en el hogar. Había llanto. Me acordé ayer, cuando recibes una noticia. Lo primero, el mundo se te viene encima. Lloras. A diferencia de este hogar, después de que lloramos, nosotros nos aferramos a Dios. Este hogar no. Lloraban, se aferraban a sus ídolos, a sus dioses. Pero la niña ve que la señora llora. Y la ve después, la ve que sufre. Miren, vamos a leer cómo dice aquí. Lo que sigue. Le puse ahí, surge la esperanza. Vamos a leer 2 Reyes 5:3. Esta dijo a su señora, o sea, la niña: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, no aquí, en Samaria, ¿qué haría ese profeta? Lo sanaría de su lepra. He conocido cristianos adventistas con alguna enfermedad, de pronto buscando todos los caminos que le mencionan. Conozco un señor que da tal cosa.
Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, mira, esto es muy bueno para esto. A Dios gracias, siempre he sido casi siempre saludable. Yo no lo necesitaba eso. Y me dice, y lo vendo yo. Bueno, entonces ya se acabó, era comercio, ¿verdad? La niña le dijo, allá en Samaria hay un profeta y lo puede sanar de su lepra, porque la veía sufrir, la veía llorar. Ella supo cuál era la causa. La causa era que el hombre de la casa tenía lepra, tenía una sentencia de muerte, porque la lepra, por si aquellos de pronto no conocen, la lepra hacía que la carne empezara a gangrenarse, a morir y a caer en pedazos, y hacía que los nervios se volvieran insensibles, tanto que si le prendes un cerillo, le quemas un carbón encendido donde se le ve la llaga, la lepra, no siente nada. Se le empieza a caer la carne en pedacitos, carne podrida, y huele mal. Entonces el hombre parecía un muerto viviente, apestaba, olía mal. Pero les digo, a diferencia del pueblo de Israel, este hombre todavía le servía al rey y en su casa andaba como si nada. Entonces la niña le da el mensaje. La señora le lleva el mensaje a Naamán. Vean el testimonio que le dice. Y déjenme decirle, mis hermanos, que 1 Corintios 1:27 dice, en la segunda parte del versículo, lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo. ¿Sí? Es el que ha escogido Dios para llevar el mensaje, para llevar la esperanza. En un paréntesis, déjenme decirles, cuando escogió a Elena G. de White, de paso le digo que a mí me encanta la historia denominacional, porque si no conocemos nuestra historia, ¿cómo dice el refrán? Estamos condenados ¿a qué? A repetir. Pero también déjenme decirles, si no conocemos nuestra historia, no sabemos nuestra identidad, nuestras raíces. Elena G. de White sufrió una pedrada, como todo el mundo conoce, aquí en la nariz. Venía corriendo con su hermana Elsa, gemela, eran gemelas. Venían corriendo. Algo dijo, algo hizo que molestó a una de sus amiguitas. Que ésta le aventó la piedra y ella venía con su hermanita gemela corriendo y volteó, recibió la pedrada aquí. La dejó inconsciente, desfigurada, se le hinchó, le fracturó la nariz, le conmocionó el cerebro. La dejó en cama y en coma. Cuando su padre, que vendía sombreros, ya estaban en Newport, donde vendía sombreros, el padre regresó. Se habían mudado de New Hampshire a Newport porque el padre tenía más mercado ahí. Cuando regresó a casa después de algunas semanas de andar vendiendo sombreros, no la reconoció. Tenía situaciones de manifestaciones de debilidad, de enfermedad, convulsiones, y tenía debilidad que no podía escribir. Frecuentemente no podía enfocar porque tenía dolores tremendos de cabeza. Se desmayaba, débil. ¿Y a quién escogió Dios para recibir más de 2,000 visiones? A lo débil del mundo. ¿A quién escogió Dios para escribir, mi hermano, tanta belleza en los libros? Tanta escritura inspirada, tantos libros que no conozco un adventista que los haya leído todos.
y todavía en sus días de último de muerte seguía escribiendo. Y todavía aún así, cuando Dios la llamó, tenía tuberculosis hidrópica, poca capacidad pulmonar para el oxígeno. Entonces hablaba con un silbido. Cuando el Señor la llamó, ella, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros cuando se hacen nombramientos, siempre nombramos a los más capaces para esto, que vemos con otro perfil, pero no creo que él. No creo que él. Miren, el Señor dice en 1 Corintios 1, 27. Lo débil del mundo llamó Dios. Y la niña, tan débil, tenía un propósito de estar en ese hogar. ¿O fue por casualidad que le tocó estar ahí en la casa de la señora esposa de Naamán? No, allí estuvo por providencia de Dios. Y le dio un fiel testimonio. Vamos a leer 2 Reyes 5:4. Entrando Naamán a su señor, a su rey, le dijo: mira, una muchacha que es de la tierra de Israel, así y así ha dicho. El rey entendió mal el mensaje. ¿Quién dijo a la niña que sanaría al profeta? Digo, al profeta Naamán. Ya le di la respuesta. El profeta. El rey manda cartas al rey de Israel para que sane a Naamán. ¿Cómo? Le llegó mala información, la interpretó mal. Dice aquí el versículo 6. Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Si gustan pasar la que sigue, por favor. Aquí hay varias. Bueno, aquí es un mensaje de misericordia, ¿verdad? Cuando le da a la niña así el mensaje del versículo 8 al 10. Vamos a leerlo. Mejor le voy a decir antes y después vamos aquí a este. Cuando el rey interpreta mal, equivocadamente, le manda cartas al rey de Israel. Son enemigos. Sálvame a mi general. Ah, caray. ¿Qué no dice si está enfermo mejor? Era el que venía y les asolaba a los pueblos. Sálvame a mi general. Y Naamán piensa que tiene que comprar la bendición de Dios, que tiene que pagar para que Dios lo sane. No es su Dios, pero aquí tengo para pagar la bendición. Naamán, mis hermanos, es como alguno de nosotros a veces. Cuando nos vamos hacia el lado de las obras para ser salvos, bien lo que digo, porque luego muchos lo andan interpretando mal, para ser salvos. No estoy diciendo, ya casi como el apóstol Pablo se la pasaba en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Es pecado? No. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No. Entonces, ¿la fe invalida la ley? No. Pablo se la pasaba a tener que estar, mi hermano, cuando se habla de que no somos salvos por obras, no estamos diciendo que las obras no las debemos de hacer. No. Estamos diciendo que las obras tienen un contexto. Somos salvos por la fe en Cristo. Entonces, nos parecemos a Naamán.
queremos comprar la salvación pensando que nuestra buena conducta, nuestras buenas obras nos salvan o nos garantizan la entrada al cielo. Les pongo un ejemplo rápido. Había 2 ladrones al lado de Jesús. El ladrón, cuando Jesús le dijo, ¿estarás conmigo en el cielo? No hoy, ¿verdad? Pero le dijo que estarás conmigo. ¿Le estaba diciendo por sus obras? Por sus obras estaba ahí sentenciado a muerte. Lo estaba salvando por la fe que estaba teniendo en Jesús. Tampoco vamos a vivir una vida en pecado para querer después clamar a Dios en el último instante y ser salvos. ¿Y quién nos dice que podremos tener oportunidad de clamar? En versículos 5 y 6. Vean los precios que llevaba, hermano, los costos. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata que equivalen a 340 kilogramos de plata. 6,000 piezas de oro, que equivale a 70 kilogramos de oro. Y 10 vestidos. 10 vestidos. Suficiente para pagar, ¿sí? Suficiente para pagar su bendición. Esa es la sabiduría del mundo, hermanos. Querer hacer algo para pagar la salvación. Querer hacer algo para ser salvos. No le hace que me raspe las rodillas y vaya caminando de rodillas hasta tal lugar. El Señor, le voy a torcer el brazo porque me lastimé todas las rodillas para que me sane. No es así. Porque entonces desvirtuamos el carácter de Dios. Dios es misericordia. Dios es amor. ¿Sí? No es de que primero sufre y ya viéndote qué tanto sufres, te bendigo. No, mis hermanos, Dios ya está sufriendo. Entonces, él traía con qué pagar. 340 kilogramos de plata, 70 kilos de oro y 10 ricos vestidos. Vamos a leer lo que dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. San Lucas 18, 13, 14. San Lucas 18, 13, 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Pero el otro dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora sí, el otro que tenían un mensaje de misericordia. Segunda de Reyes 5, del 8 al 10. Déjenme leerles antes. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, le digo que el rey creyó que el otro rey era el que sanaba. El otro rey, mis hermanos, ¿qué hizo el rey de Israel? La leyó, rasgó sus vestimentas y dijo: vean cómo está buscando motivo nada más para hacerme la guerra, y se turbó. Vean lo que anda buscando este. Oyó
Eliseo que se rasgó las vestimentas y fue y le dijo esto. Este es el mensaje de misericordia. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjense que no le está preguntando porque él sabe que rasgó sus vestidos. Él sabe que lo rasgó y sabe por qué motivo. Lo está diciendo en pocas palabras: ¿por qué tienes poca fe en Dios? ¿Por qué rasgaste los vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y es que a veces, mis hermanos, una lectura así rápida, se nos pasan todos estos detalles. Aquí no le está diciendo nada, Eliseo no lo está reprendiendo, preguntándole: oye, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? No, y lo está reprendiendo por su falta de fe. Porque inmediatamente le dice: venga ahora y sabrá que hay profeta en Israel. O sea que sabía el motivo. Sigue diciendo así: vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. El mensaje de misericordia de Dios siempre es sencillo, es simple. ¿Recuerdan a Noé? Ya casi a punto de que se cerrara la puerta. ¿Cómo se salvarían los demás? Entren, entren. ¿Cuál era el paso para ser salvo? Sencillo, ¿o no? Que para ser salvo, mi hermano, déjeme decirle que es más fácil que seas salvo y es más difícil que te pierdas. Porque para perderte tienes que luchar con el amor del Padre, con el amor de Jesús, con el amor del Espíritu Santo. Tienes que luchar con ellos para que te dejen en paz y te pierdas. Por eso dice Apocalipsis 3:20: estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy. Y por eso dice Romanos 8 sobre el Espíritu Santo: te convencerá. Y por eso dice: intercede con gemidos indecibles ante el cielo. Y por eso el amor de Jesús entregando su vida por nosotros. Mi hermano, tienes que luchar con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que te pierdas. Y aún así, hay quienes no dan el sencillo paso de someterse a Dios. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Mi hermano, el plan de salvación le entró como una espada al corazón orgulloso de Naamán, en lugar que fuera un bálsamo de paz. ¿Cómo? Miren lo que dice aquí el versículo 11. Se fue enojado. Se fue enojado. ¿No le ha tocado a veces que llegas y tocas puertas o le dices a alguien o le vas a entregar una revista y se enojan? ¿Se enojan? Y a veces dicen unas palabras que son como, ¿cómo decirles? Que denotan el Dios en el que ellos creen. A veces dicen, estaba yo por ahí, en ¿cómo se llama? El que está ahí saliendo del túnel de la Loma Larga, el mall que está ahí, San Agustín. No es que frecuentar ahí, vea, pero de repente a uno le da un gusto de andar viendo. Y ahí te la pasas viendo y lo único que compras tal vez es una nieve y ya. Pero ahí nos damos los rondines así, ¿no? De pronto. Estaba sentado y un señor de una estética, el dueño de una estética, estaba sentado, ya grande él.
Y me dijo, pásale. Le digo, no, ya estoy por irme. El sol ya se va a ocultar y ya no soy adventista del séptimo día. Hablamos y le dije el testimonio. Y me dice, yo no puedo dejar de abrir los sábados, porque entonces, ¿quién me da de comer? Dios sabe mi necesidad. Y yo pienso, pues qué Dios tan pequeño, ¿no? No tiene poder para ayudarte en tu fe y suplir tus necesidades. ¿Tienes tú que andar abriendo en sábado para suplir tu necesidad? No, ese no es mi Dios. Mi Dios es todopoderoso. Y aunque he pasado luchas, más de 30 y tantos años y ni un sábado trabajado. Luchas sí, muchas. Te voy a correr al principio. Y es que yo la regué en Equimsa cuando entré ahí. El único trabajo. De vez en cuando se viene en sábado. Dije, bueno, cuando sea ese de vez en cuando les digo. Se enojaron mucho. Tienes que ir en sábado a Chrysler a hacer un trabajo. Me hicieron una hojita de pase. Le dije, Ana Lidia, soy adventista del séptimo día, no trabajo en sábado. ¿Qué? Pero te dijimos. Ya ponemos uno la cara así de sacrificio, así de culpable. Pues tienes que ir. No, Ana Lidia, no voy a ir. Rompió la hoja. Bueno, el lunes no te presentes. Pero había amor en ella, misericordia. Regresó con otra hojita hecha otra vez. Ten. La última oportunidad que te doy. Si no vas, el lunes no te presentes. ¿Vas a ir? No voy a ir. La volvió a romper y se fue. Volvió a traer otra. Pues aquí está. Como una mamá o un niño, ¿no? Aquí está. Tú sabes lo que haces. El lunes me presenté a trabajar. Llegó el gerente. Tenía como 3 meses apenas. Llegó el gerente. Y en el laboratorio, ya estoy como Sárano así en los oídos detrás en la tienda oyendo. Pero la pared dividía, yo estaba haciendo unas muestras. Así le decimos los químicos. Diana sabe qué estaba haciendo, ¿eh? Estaba cultivando unas muestras, estaba ahí. Y entonces oía la plática. ¿Y qué tal ha trabajado? No, pues sí, aparte de muy guapo, trabaja bien. Eso se lo agregué. Lo de trabajador. Entonces, oí todo. Y dijo el ingeniero Ricardo Gil, pues bueno, si trabaja bien, déjalo. Pero no lo vamos a promover. Ni los aumentos van a ser igual. Bueno, vino Ana Lidia. No sé en quién crees, pero admiro tu fe. Que por no querer, por tu fe, dispuesto a perder un trabajo, y ahí se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Lo espiritual para el mundo carnal es locura. No entienden, pero nosotros queremos en un Dios todopoderoso, porque si se cierra esa puerta, ¿qué va a hacer? Se abre otra. Muy fácil, hermanos. O sea, muy fácil. El hombre va enojado, mis hermanos. Va enojado. Esta cámara me hace como que si estoy amarrado. Es que yo me muevo mucho y no he pasado de este cuadrito. Pero no los quiero meter en problemas que estén así con la cámara. Va enojado. Habana y Farfar son mejores ríos que estos, que este río lodoso. Son mejores. Sí,
Dice la sierva del Señor que eran muy hermosos, que había vergeles, que eran tan hermosos, con tantos árboles frondosos a sus orillas, porque el pecado nunca se presenta desagradable. Siempre está envuelto en un paquete agradable. Y entonces dice, eran hermosos, pero en todas sus orillas abundaban altares a sus ídolos. Les pregunto, si Naamán va y se zambulle 7 veces en Habana o en Farfar, el otro río, ¿a quién le diría que sanó? ¿Qué no es lo que pasa hoy en nuestro país también? ¿A quién le dicen que les hizo el milagro? No dicen que Dios. Una figura ovaladita. ¿O no es cierto? Ella me salvó. Ella me sanó. Él me sanó, este otro, pero nunca le dan la gloria a Dios. Molesto, enojado, en lugar de ser un bálsamo el mensaje tan sencillo, zambúllete 7 veces y serás sano. Y entonces él manifiesta la forma como él quería ser sano. Vamos a leerlo. No sé si la puse por ahí, pero si quieren poner la siguiente. Fíjense cómo dice, hermanos. Sí, ahí está, correcto. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Primero le han hecho una afrenta. Es un general. Y no salió el profeta a verlo. ¿Quién salió? Un siervo. Un siervo. No lo dejó entrar a su casa. Lo recibieron allá afuera. O sea, ya todo eso empieza a molestarle, a pegarle en su orgullo. ¿Sí? Y entonces dice, y luego la fórmula peor. Porque si el mundo, mis hermanos, es incrédulo, es porque no cree que la salvación es sencilla. Porque lo más costoso ya lo hizo Jesús. ¿Sí? Ahora el regalo nos lo ofrece. Porque no es que no tenga valor, es del valor que no tiene precio, pues ya lo dio Jesús. Pero para nosotros, gratis. Y entonces, no cree él así. Él trae para pagar. Vean la fórmula que él dice. Yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar donde tenga la enfermedad y sanaré. Esa era la fórmula de Naamán. Va a clamar a su Dios, no el mío, a su Dios. Le va a levantar la mano, entonces lo va a clamar, y entonces con su otra mano, tal vez así fluya el poder divino de una mano, se conecta con Dios, y con el otro me toca. No sabe que estaba diciendo que así es el plan de salvación, que Jesús así lo hizo. Con su divinidad, Filipenses 2 del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no tuvo como cosa a que aferrarse. Se despojó y se hizo siervo humano. El divino se conectó con lo humano. Nuestro puente, nuestra escalera de Jacob es Jesús. Lo divino y lo humano.
Este hombre está diciendo eso mismo, pero lo está diciendo él: así quiero que me lo haga, y así sanaré. Y ya después dice: mejores cosas hay en mi país, Abán y Farfar. Casi diría, como México no hay dos. ¿Sí? Abán y Farfar, mejores ríos. Allá nos peleamos porque allá le dicen el río Grande y nosotros, ¿cómo le decimos? El río Bravo. Y nosotros siempre decimos allá río Bravo. No, río Grande. No, ese es el río Bravo. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero hubo prudencia en sus soldados. Señor, si te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo hubieras hecho? Mira lo que te está pidiendo. Zambúllete. Y voy a decir como decimos acá: ¿quién quite? ¿O no? Hay otra forma de decirlo: probad y ve. Ven y ve. Entonces, ¿quién quite? ¿Podrá salvar Dios a un orgulloso que se mantenga en su orgullo? No. Tengo que humillarme. Y el mejor lugar para humillarme es la cruz. Ahí todo mérito no sirve. No hay nada bueno que yo haya hecho que merezca algo de Dios. Aún lo bueno que haga, dijo Isaías, es trapo de inmundicia. Entonces, mis hermanos, ya lo convencieron. Está bien. Se quitó sus ropas costosas. Se zambulló. ¿Dios necesita 7 zambullidas para sanarlo? ¿Por qué 7? Porque el hombre está orgulloso, el hombre cree en otro Dios y el hombre no tiene fe en Dios. Es para el hombre que Dios le da más oportunidades para ser salvo, no por Dios. Porque el poder de Dios es en la primera, y es más, sin que te zambullas. 7 veces se zambulló la primera y surge y está enfermo. Se zambulle la segunda, hermanos, se levanta y los soldados ven y él está ¿qué? Enfermo. Quiere decir que sigue orgulloso, que sigue sin tener fe en Dios. Tercera zambullida y sigue saliendo enfermo. Cuarta zambullida y el hombre montado en su orgullo, como decimos acá, en su macho. 7 veces, pues 7 veces, a ver si es cierto. La cuarta vez, el hombre sale igual. La quinta vez, se le están acabando las oportunidades. El hombre sigue saliendo enfermo. La sexta. Nada de mejoría, hermanos. Nada de que se le quitaron casi la mayoría y tenía una que otra por ahí, llaga. No, el hombre sigue enfermo. La séptima. Se sumerge. O se somete. Y tiene fe en Dios. Y acepta a Dios como su Salvador, o saldrá igual. La séptima. El hombre se zambulle. Y cuando se zambulle, se entregó a Cristo.
se rindió. El Espíritu Santo lo sometió. Porque cuando una persona es sometida, amarrada y por todos lados sometido, no puede hacer nada más que clamar ayuda. El hombre fue sometido, entregó su corazón a Jesús, y cuando sale, como si fuera la piel de un niño, salió, dio la gloria a Dios. Y miren lo que dice, mis hermanos. Por acá había anotado esta cita. Por eso había puesto yo 2 Corintios 5:17. El hombre salió como una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Pero la cita que yo quería ver era esta. Daniel 3:29. La última parte. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como el Dios Todopoderoso. Y el hombre, mis hermanos, clamó. Miren lo que dice el versículo 15 de 2 de Reyes. El hombre clamó, mis hermanos. Y después viene una respuesta a ese clamor. 2 de Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Estoy leyendo 2 de Reyes 5:15. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Cómo venía este hombre? Pero al principio, ¿cómo llegó el hombre? Incrédulo, creyendo en sus dioses y trayendo una fórmula de salvación. Va a salir el profeta, va a clamar a su Dios. ¿Y ahora qué dice? No hay Dios como en Israel. Ya no dice su Dios, no dice su Dios es poderoso, ahora dice no hay Dios, ahora lo ha aceptado. Y miren la respuesta que da ahora, mis hermanos. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Primero, ¿por qué el profeta no salió a recibirlo la primera vez? Porque Naamán le hubiera dado el mérito al profeta. Así que el profeta se escondió para que no recibiera él la gloria. Segundo, porque ahora sí el profeta sale y lo recibe. Porque el hombre le está dando la gloria a Dios. Y después dice, vean lo que dice este hombre. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya no es la paga al principio. Ahora es un corazón de agradecimiento. Y vean lo que hace el profeta. No la recibe. Porque tampoco quería que el hombre pudiera pensar que la bendición de Dios se compra. Ni él quisiera dar un testimonio de que vende la bendición de Dios. ¿Sí? Ahí hay misericordia de Dios, que no necesitamos andar pagando. Lo que quiere es el corazón. Después el hombre dice, ya convertido, dice así:
Vive Jehová en cuya presencia estoy. Versículo 16. Que no lo aceptaré, le dijo el profeta. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, versículo 17, te ruego pues, me puedes dar, lo voy a parafrasear, me puedes dar 2 cargas de tierra, de esta tierra de aquí, 2 mulas, la carga de 2 mulas, me imagino que le pusieron un costal de un lado y el otro del otro lado, para equilibrarla. Entonces calculo que hayan sido 4 costales de tierra. ¿Para qué? Porque me la voy a llevar a mi tierra y donde yo me arrodille será tierra donde está el Dios Todopoderoso, diferente a la tierra esta. Pero Señor, mi rey ya es anciano, va a su templo, ya no dice a mi templo, va a su templo. Y como es anciano, él se inclina a Rimón, su Dios. Él se apoya en mi brazo y yo tengo que casi agacharme para que él se arrodille. Vean lo que dice. Versículo 18. Perdón, 17 para terminarlo. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni sacrificará sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y tenía que ser en la tierra que se llevó de Israel. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone esto a tu siervo. El profeta le dijo, ve en paz. Ya la otra, ya no vamos a entrar a la otra historia. Porque hubo alguien que sí quería sacar beneficio. Y hasta se hizo el digno. Un talento, nada más, un talento de plata. Y un vestido. Llévate 2. No, 1. Y le insistieron, bueno. Y se llevó los 2 talentos. Al final el profeta, no estaba mi corazón ahí. ¿De dónde vienes? Primero, la segunda mentira. La primera fue, vinieron unos profetas jóvenes que necesitaban algo. Segunda mentira, ¿de dónde vienes? ¿Yo? No vengo de ninguna parte. ¿De dónde? ¿No estaba mi corazón contigo cuando ese hombre volvió y te dio? Es tiempo de estar comprando las bendiciones de Dios. Lo reprendió duramente y la lepra se le pasó a él y murió leproso, porque pudo haber sido un obstáculo para la espiritualidad de Naamán. Naamán murió creyendo en Jehová Dios. El comandante de las fuerzas del otro pueblo enemigo ahora era un fiel creyente de Dios. Mis hermanos, Daniel 3:29, no hay Dios que pueda librar como este Dios, de cualquier cosa, de lo que sea, mi hermana. No hay Dios como este Dios. ¿Sí? Estás sufriendo por la pandemia. Tal vez estás perdiendo el trabajo. No hay Dios como este Dios. Seres queridos enfermos que han descansado, los volveremos a ver, porque no hay Dios como este Dios. Y si aún así dijeron los jóvenes, no nos libra, tampoco. Andaremos buscando otro Dios. En Él creemos y Él nos salvará, porque lo prometió. Y si lo ha cumplido casi todas las fases del plan de salvación, cumplirá también su segunda venida. ¿Sabes? Ve y cuéntaselos a otros. Amén.
Nos podemos poner de pie para orar, retirarnos. Bendito Dios, Padre, Dios Todopoderoso, santo, santo, santo es su nombre. Le suplicamos, Señor, que quite el orgullo de nuestros corazones, que nos ayude a ser sometidos por el Espíritu Santo, que nuestra vida, Señor, la pongamos bajo su servicio y que podamos, Señor, compartir las maravillas que usted hace en su pueblo, las maravillas que hace también con aún aquellos que no le conocen, la misericordia y el amor que también tiene para con ellos. Ayúdenos, nuestro Dios, a que el camino nunca se aparte de nosotros, a que podamos proclamar que nuestro Rey vive, que viene pronto y que quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A Él sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.